Hola a todos, hoy iniciamos con nuestro primer video de nuestra clase de solución de problemas con programación. Particularmente hoy estaremos hablando de conceptos básicos de la tecnología de información. Esta sesión es importante porque nos va a permitir que cuando introduzcamos a lo que es la programación de computadoras tengamos algunos conceptos fundamentales sólidos y que fundamentan el aprendizaje de la programación de computadoras. Iniciamos pues con la primera definición. Esta primera definición es una definición muy básica. Yo creo que la mayoría de ustedes puede describir de alguna manera lo que son las tecnologías de información, pero bueno, siempre es importante formalizar algunos conceptos para manejar las mismas ideas. En este sentido, tecnologías de información lo vamos a definir como aquellas herramientas computacionales que procesan, que almacenan, que sintetizan, que recuperan y que presentan información representada de muchas formas. Es decir, cuando hablamos de tecnologías de información hablamos de muchas cosas, desde la computadora, desde el software, ¿sí?, desde las redes de comunicación que nos permiten transferir información de una a otra, desde las grandes bases de datos que se usan para almacenar información, pasando hasta detalles más específicos como pueden ser el software de aplicación, como los videojuegos, el software empresarial, el hardware específico de entrada y de salida, como puede ser el teclado, una impresora, etcétera, ¿no? Entonces, tecnología de información es un conjunto de herramientas que entre todas nos ayudan a procesar, almacenar, sintetizar, recuperar y presentar información de una manera adecuada. Pasando al siguiente slide, podemos ver cuáles son las características de la tecnología de información que lo hacen que sea la tecnología que ha y está y estará revolucionando al mundo. Bueno, en primera instancia podemos mencionar la gran capacidad de que tiene esta tecnología para almacenar y procesar información en un formato digital. Pero aquí cabe irnos un poquito hacia atrás. ¿Cómo es que almacena información la tecnología de información? Bien, ¿cuáles son sus unidades? Primero es el bit. El bit es un 0 o 1. Es la unidad básica de almacenamiento de información en la computadora. Bit proviene de binary digit. Enseguida tenemos otra clasificación que es el byte. Un byte es un conjunto de 8 bits. Típicamente se usa para almacenar un carácter. Es decir, una A tiene una combinación específica de 8 bits. Una B tiene una combinación específica de 8 bits. Un asterisco, un espacio, una diagonal, un 8, todo aquello que represente un carácter tiene una combinación específica de 8 bits y a eso le llamamos un byte. Como otra categoría tenemos el kilobyte. Ustedes ya saben que kilo representa 1000. En términos computacionales, por cuestión de la matemática, de la aritmética binaria, K o 1000 o kilo va a representar 1024. Entonces, un kilobyte es 1024 bytes. Que si lo queremos trasladar a bits, pues son 1024 por 8 bits. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes oyen mencionar la palabra, es que tiene capacidad de 64 kilobytes, es que estamos hablando aproximadamente de 64,000 bytes, ¿sí?, lo cual representa 64,000 por 8 bits. Más adelante tenemos el megabyte. Esta medida ahorita la escuchamos un poquito más, las anteriores un poquito menos. Y un megabyte, mega quiere decir millón, pues es 1024 kilobytes. ¿De acuerdo? O sea, aproximadamente 1.000.000 de bytes. El gigabyte es una de las medidas más usadas actualmente. Si ustedes ahorita adquieren un equipo computacional, por ejemplo una laptop, pues van a oír que tiene 2 gigas, 4 gigas, 8 gigas, 16 gigas de memoria principal, ¿sí? Entonces los gigabytes son 1024 megabytes. Fíjense cómo va progresando por múltiplos de 1000. En este caso 1024 por la aritmética binaria. El terabyte
representa 1024 gigabytes. Actualmente, por ejemplo, la capacidad de los discos duros se mide en terabytes, ¿sí? Entonces ahorita vimos que una máquina tiene 1 terabyte de discos duros o 2 terabytes de discos duros. Estamos hablando de 1000 millones de bytes, de 1000 millones por 8 bits, ¿de acuerdo? Estas son las medidas más usuales que, para medir la capacidad de almacenamiento de información que tiene una computadora actualmente. Siguiendo con las características, una de las características también fundamentales es la facilidad que hay para comunicarse a distancia por diferentes medios, ¿sí? Las telecomunicaciones permiten esto. Actualmente podemos comunicarnos en internet a través de correo electrónico, a través de servicios de mensajería como los chats. Los teléfonos inteligentes son una gran tecnología actualmente para comunicarse. Entonces, la comunicación instantánea, fácil, ¿sí?, y segura es una de las grandes características de la TI que la hacen actualmente aquella tecnología que permite al ser humano realizar las actividades cotidianas y organizacionales que requiere. Otra de las grandes características es la velocidad con que procesa. Todos saben que las computadoras tienen un cerebro interno que es el CPU y procesa información de manera muy rápida. Las medidas que se usan son los megahertz o los gigahertz. Estamos hablando de número de instrucciones que ejecutan por segundo. Cuando hablamos de megahertz, es que estamos hablando de millones de instrucciones por segundo. Cuando hablamos de gigahertz, de miles de millones de instrucciones por segundo. Otra de las características, siguiendo con este tema, es la precisión en el procesamiento. O sea, una computadora por sí misma es muy difícil que se equivoque. Normalmente, si la computadora se equivoca al procesar información, no es debido a la computadora en sí, es debido al software que programó el ser humano y que está mal programado y arroja errores, obviamente, al ejecutarse. Y bueno, como se comentó hace un momento, la gran cantidad de información que pueden almacenar los dispositivos cada vez más pequeños. La tendencia es mayor capacidad de almacenamiento en menor espacio físico. Actualmente, por ejemplo, de los comerciales podemos hablar de las memorias micro SD, ¿sí?, que son memorias que de este pequeño tamañito y las cuales actualmente los consigues comercialmente casi en cualquier Oxxo, en cualquier super, de 8 gigas, de 16 gigas, etcétera, ¿no? Una gran capacidad de almacenamiento en dispositivos cada vez más pequeños. Todas estas fueron características de la tecnología de información. Ahora, ¿cuáles son sus principales componentes? Los 4 componentes de la TI que están transformando las organizaciones, así como todas las organizaciones, la educación, inclusive el entretenimiento, y ustedes lo saben muy bien, son el hardware, el software, ¿sí?, las redes de comunicación y las grandes bases de datos que permiten almacenar información. Actualmente hablamos, por ejemplo, de las nubes. Las nubes no son más que grandes servidores de discos duros en donde está almacenada un chorro de información de millones y millones de usuarios, ¿sí?, en formatos de bases de datos. Bueno, vamos a definir 2 conceptos fundamentales. Los 2 primeros, el hardware. Muy probablemente ustedes tengan una clara noción de lo que es el hardware, pero por poner una definición muy sencilla, aquí la están viendo ustedes. Consiste en los componentes físicos que forman la computadora y los dispositivos tecnológicos. El hardware, a su vez, lo podemos clasificar en el procesador, que también se le llama el Central Processor Unit, el CPU. Por ejemplo, hay diferentes marcas, Intel, AMD, Intel tiene diferentes modelos, Celeron, Pentium, etcétera, ¿no? Esas son características, son diferentes tipos de procesadores comerciales que existen actualmente para las computadoras personales de escritorio y computadoras móviles. La memoria, que es el espacio donde se almacena información en la computadora. Los dispositivos de entrada y salida, tales como el teclado, como el mouse, el ratón, ¿sí? Como dispositivos de salida podemos ver una impresora, una pantalla, ¿sí? Un arquitecto podrá ver un plotter en donde pueda
imprimir y dibujar sus planos, etcétera, ¿no? Los dispositivos de entrada permiten introducir información del exterior a la computadora. Los dispositivos de salida permiten que la computadora despliegue o saque información hacia el exterior. Y por último, los dispositivos de almacenamiento externo. Habiendo aquí almacenamiento magnético, por ejemplo, los discos duros, las cintas que ya no se usan, pero que en un momento dado fueron muy populares. El almacenamiento óptico como los CDs, los Blu-rays que se manejan en base a láser, y los dispositivos de almacenamiento de estado sólido, que son los que son en formato de chip, como son por ejemplo los micro SDs, ¿no? Entonces, esos son los grandes 4 componentes del hardware: el procesador, la memoria, los dispositivos de entrada y salida y los dispositivos de almacenamiento. Ahora pasando al otro concepto importante y que es el más relacionado con nuestra clase, vamos a hablar del software. El software es un conjunto de programas que permiten a una computadora realizar diversas tareas y la hace en una máquina multiusos. Desde si usa un procesador de textos, la convierte en una máquina de escribir inteligente. Si usa una hoja de cálculo, la convierte en una supercalculadora, ¿sí? Si uso un programa de empresarial, la puedo convertir en un contador, en un administrador de recursos humanos, en un mercadólogo, etc. Entonces, el software hace que la máquina pueda tener diferentes usos. Dentro del software hay diferentes categorías. El primero es el software de sistemas. El software de sistemas es el que está tras bambalinas, haciendo que la máquina pueda funcionar. ¿Ustedes creen que una computadora, sea smartphone, sea tableta, sea una laptop, sea una computadora de escritorio, etcétera, pueda trabajar sin tener un sistema operativo? Definitivamente que no. El software de sistemas es el que realiza esas tareas detrás de bambalinas sin que el usuario realmente se dé cuenta de la complejidad técnica, y que sirven para administrar toda la tecnología y que coordina la interacción entre todos los dispositivos y permite que el usuario, a través de órdenes sencillas, pueda usar la computadora. Típicamente el software de sistemas más reconocido es el sistema operativo. Y aquí hablamos de Microsoft Windows, de Unix, de Android, de Mac OS, de Linux. Hay muchos tipos de sistemas operativos. Tal vez ustedes les ha tocado Mac OS, Android, el Windows, obviamente, ¿no? Pero sin ese software, la máquina no funciona, ¿sí? Sin ese software, no hay un soporte que permita al usuario interactuar con la computadora, ¿de acuerdo? Más adelante tenemos el software de aplicación, que es realmente para lo cual las personas adquirimos una computadora, ¿sí? El software de aplicación permite al usuario realizar tareas muy específicas y resolver problemas muy específicos, como lo comentaba hace rato: el procesador de textos, un sistema de nómina, una empresa que permite procesar su nómina, ¿sí? El software para presentaciones electrónicas, un software de contabilidad, ¿sí? Los videojuegos, ¿sí? Que ustedes seguramente tanto usan, ¿sí? Un software para apoyo de las relaciones con el cliente de una empresa. Todo aquel software que le da sentido a la computadora cae en la categoría de software de aplicación. Nosotros en esta clase vamos a desarrollar software de aplicación. Vamos a resolver problemas específicos a través de un lenguaje de programación, que es lo que vamos a ver enseguida. Un lenguaje de programación. ¿Qué son los lenguajes de programación? Bueno, la computadora, por más que hablemos de inteligencia artificial, no entiende todavía completamente el lenguaje humano, y menos en las computadoras comerciales que tienen capacidades limitadas. Entonces existen lenguajes de programación que permiten que un ser humano pueda establecer o dar órdenes específicas para que la máquina automatice ciertos procesos, ¿sí? Entonces, un lenguaje de programación nos sirve para crear programas computacionales o software. Están diseñados para describir en un lenguaje artificial qué acciones debe de ejecutar un dispositivo. Estas acciones lo llamamos un programa. Por lo tanto, como dice la diapositiva, un lenguaje de programación es un modo práctico para que los seres humanos puedan dar instrucciones a un equipo. Algunos ejemplos de programas, de lenguajes de programación tradicionales y actuales son COBOL, Pascal,
C++, que es el caso del lenguaje que vamos a usar en clase, el Java, el Python, etc. Y finalmente todo esto viene a terminar en nuestro último concepto, y el cual es la introducción al material que vamos a ver en nuestra próxima clase, lo que es un programa de computadora. Un programa de computadora es un conjunto de instrucciones detalladas paso a paso, muy a detalle y paso a paso, y escritas en un lenguaje de programación específico que le indican a una computadora cómo resolver un problema o llevar a cabo una tarea. Entonces yo en un programa de computadora que quiero que sume 3 números, yo tengo que hacer un programa que ejecute ciertas acciones como: pídele al usuario el primer número, lee el primer número y almacénalo, pídele el segundo número, lee el segundo número y almacénalo, pídele el tercer número, lee el tercer número y almacénalo. Calcula el resultado como la suma del número 1 más el número 2 más el número 3. Y finalmente, escribe en pantalla el resultado. Esa es la secuencia paso a paso, detallada, pero escrita en ciertas instrucciones de acuerdo a ciertas sintaxis de un lenguaje de programación que hacen que la computadora pueda resolver el problema de sumar 3 números. Bueno, estimados alumnos, por hoy es todo. Nos vemos en el próximo video de esta serie de solución de problemas con programación. Muchas gracias a todos.